Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Marlos Sports. Muchísimas gracias a todos los que están acá. No olvides dejar tu like y suscribirte si quieres ver más de este tipo de contenido y más de este tipo de análisis, ya sea de equipos o de jugadores de fútbol. En este caso vamos a hablar de un jugador de este equipo, mierda, estoy todo loco ya, este equipo que está acá, del Borussia Dortmund. Vamos a hablar de Jadon Sancho. Quería enfrentarme en él un pequeño análisis porque, bueno, como todos sabemos, Jadon Sancho había sido figura importante en el Borussia Dortmund por un par de temporadas. Veíamos en un extremo con una capacidad para el regate sensacional, que era muy desequilibrante, que aportaba muchísimas asistencias. Creo que llegó a hacer 10 asistencias en una temporada en Alemania. Llega al Manchester United por 80 millones. Obviamente creo que todos estaban esperando una versión similar a la del Borussia Dortmund. Obviamente por eso lo compraron. El United pues también en su épica de despilfarro de dinero, en la que empiezan a fichar jugadores que se ven buenos pero no se preocupan en ver si en realidad encajan en el sistema o no. Llega Jadon Sancho a este equipo, nunca se terminó de adaptar, mostró algunos destellos, algunas cosas, le costó mucho la adaptación a la Premier League. Termina volviendo esta temporada cedido por el United de nuevo al Borussia Dortmund y estamos viendo como un renacer. No vamos a decir que es una temporada sensacional porque hay que decir que los números todavía no se acercan, no están ni cerca de lo que logró tener Sancho en el Dortmund. Pero a todos nos quedó, por ejemplo, la actuación que tuvo en semis contra el Paris Saint-Germain, muchas otras actuaciones en Champions, en partidos de Bundesliga, en la que se ve muchísimo, pero muchísimo mejor que el jugador que era en el Manchester United. Entonces, quiero entrar un poco acá, quiero ver qué es lo que pasa, porque obviamente en teoría estaba jugando en la misma posición. Se podría decir que su rol en el United y en el Dortmund era básicamente el mismo, ser ese extremo que gambeteaba laterales, que lograba crear oportunidades para sus compañeros. No sabemos todavía, es lo que quiero adentrarme un poquito más acá, si esto es acaso un problema de la liga, de que la Premier es mucho más exigente, algún tema con los técnicos, no se adaptó a cómo era el plantel. Vamos a tratar de ver unas cuantas cosas acá técnicas para ver básicamente qué le pasaba a Jadon Sancho, ¿no? Listo, entonces acá tenemos un parado táctico del Borussia Dortmund. Primero voy a enfocarme en el Borussia, que es lo que vemos ahorita en Jadon Sancho, cómo juega ahora, cómo se para en este equipo. Una vez expliqué esto y después de unos comentarios iré pues a ver qué pasaba en el United, qué era lo que hacía que el United no rindiera tan bien. Entonces, para empezar, aquí tenemos que el Borussia Dortmund suele jugar con una 4-2-3-1, pues como siempre tus 4 centrales, tus 2 mediocampistas de contención, en este caso son Emre Can y Marcel Sabitzer, suele ser Julian Brandt, Daniel Malen, Jadon Sancho y el delantero actualmente es Niklas Füllkrug. De vez en cuando entra Sebastian Haller, pero Füllkrug viene como que siendo el titular principal. Sancho se para aquí por la derecha. Entonces, usualmente cuando el equipo está tratando de presionar arriba, cuando intenta recuperar el balón, pues Sancho es bastante bueno. Sancho se para obviamente en esta zona, mientras que Füllkrug y todos los demás van avanzando y van presionando la salida del balón. Esto es como algo muy típico, ¿no? Pero yo veo que Sancho tiene buena presión. Me parece que Sancho no se queda dormido, por así decirlo. No es que simplemente se le acerca al jugador, sino que es un extremo que le gusta estar en esta zona metiendo presión. O sea, es alguien que le mete mucha presión a los centrales o a los defensores que tengan el balón por esta zona. Es algo que Sancho hace muy bien en la fase defensiva, solamente en esta zona, porque cuando el balón ya empieza a pasar por estas instancias, ya aquí Sancho desaparece totalmente de la presión. Este es uno de los temas que Sancho ha mejorado mucho en el Dortmund este año. Ahora, ¿qué es lo otro que ha venido mejorando? Es su participación con el balón. Como podemos ver, Sancho suele siempre estar por toda esta zona de la derecha. Suele estar siempre por acá manejando la pelota. Desde aquí Sancho usualmente tiene total libertad para ya sea regatear defensores o ya sea para hacer pases. Usualmente aprovecha muchas combinaciones porque aquí tiene usualmente a Julian Brandt como uno de los receptores. Aquí se puede acercar a uno de los mediocampistas. Y algo que es clave también en todo tipo de jugador que encare mucho es que el lateral pueda pasar. Esto es algo que se subestima mucho, pero es muy importante que al momento que Sancho o el extremo que esté jugando acá tenga el balón en esta zona, esta persona, este lateral, pueda hacer este recorrido por la banda. Esto es muy importante, debido a que esto le añade una presión extra a los defensores. Obviamente, obliga ya sea a que este señor tenga que seguir al lateral, tenga que pegarse acá, lo cual deja a Sancho más enfrentado contra estos. O si tienes un extremo que no tiene este sacrificio defensivo,
vas a ver cómo esta persona no va a saber qué hacer, porque aquí tienes un 2 contra 1 a favor del Dortmund, a favor del equipo que tenga la pelota en ese momento. Esto es algo muy importante, esto es algo en lo que Sancho es muy inteligente, porque Sancho suele decidir bien entre mandar este balón al espacio para acá, o si directamente encarar hacia el medio y buscar alguna zona central, ya sea buscando un pase con este señor o con este señor, pueden ser Füllkrug o Julian Brandt, o él mismo con su capacidad de dribbling, regateando y pasando por entre los defensores. Esto es algo que Sancho hace muy bien, es algo en lo que es muy efectivo. Ahora, también influye que la Bundesliga, quizás los defensores no son tan físicos como podría parecer. Creo que todos vemos la Bundesliga y la vemos como una liga con sinónimo físico, pero de vez en cuando no pareciera ser el caso. De hecho, es una liga en la que tipos que son muy jugones se favorecen más debido a que son defensores que no suelen tener el mejor retroceso. Ese tipo de defensas que tú ves que cuando los pasan no dan quizás ese esfuerzo extra para volver a posición, sino que dependen mucho de cómo esté parada la línea defensiva. Aquí es donde Sancho es bastante peligroso. Sancho en esta zona, honestamente, el peligro que causa es inminente. Y algo que también tiene Jadon Sancho muy importante es que no es solamente por acá. Sancho también en algunos casos puede pararse por esta banda. Vamos a hacer un pequeño cambio. Sancho muchas veces se para también por izquierda. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Se te muestra este señor. Julian Brandt se mueve por acá. Füllkrug por acá. Sancho acá con el balón. Vamos a retrasar un poquito más, ya que esto es una posición de ataque del Dortmund. Sancho por acá. Y pasa exactamente lo mismo. Este señor, el lateral izquierdo, que actualmente es Madsen, que es jugador que es del Chelsea, hace también esta misma carrera por acá, lo cual sigue creando estas situaciones de 2 contra 1 que tanto complican a las defensivas. Entonces básicamente esto es lo que viene pasando con él. Este es un esquema en el que Sancho se ve muy potenciado, en el que podemos ver muchas de las habilidades que tiene, como pueden ver en este tipo de jugadas. Tiene múltiples opciones a decidir, ya sea pases al medio, pases al lateral que está pasando, o directamente él irse hasta el fondo y regatear buscando posiciones de peligro. Por esto es que Sancho en el Borussia Dortmund en su momento era tan importante y lo está haciendo ahora. De hecho, era una actuación descomunal en la Champions League. Ahora, que aquí voy a entrar en un poquito de cosas, porque pues voy a entrar ya a partir de acá en el Manchester United, porque aquí ya acabo de explicar qué es lo que hace a Sancho tan especial en el Borussia Dortmund, pero antes de pasar con el United quiero explicar un par de cositas. Ya estamos acá volviendo al tema de Sancho, ¿no? Como les mencionaba, aquí con el Borussia Dortmund, honestamente tiene un nivel espectacular. Quizás en números no se ha visto traducido, pero se nota a otra persona. Llega al Manchester United este jugador. Obviamente tenemos que tener en cuenta muchas cosas antes de pasar a lo táctico, porque a pesar de que obviamente es muy importante y en eso es lo que a mí me gusta centrarme, no lo es todo. También hay muchas otras variables dentro de equipos de fútbol que hacen que un fichaje pueda irse al carajo. Yo creo que para empezar, uno de los temas acá es que la estructura de United nunca fue la mejor. Sabemos que United lleva varias temporadas fichando muchos jugadores. En los casos que ni siquiera se mira si esos jugadores puedan entrar en un esquema, si son adaptables a lo que quiere el entrenador, si entran en ese tipo de táctica, ese tipo de esquema. Muchas veces los jugadores llegan y uno no termina de entender básicamente por qué llegó, qué es lo que estaban buscando con su llegada. Sancho llega acá, se buscaba que fuera también ese extremo encarador que creara muchas ocasiones, pero obviamente lo ponían por la banda derecha y se notaba que no había una buena compenetración por esa banda con los laterales. Recordemos que para cuando él llegó se esperaba que Pogba fuera uno de sus socios en el medio campo. Pogba después con muchas lesiones no jugaba casi. Bruno Fernández es un tipo de mediocampista que quizás no es el mejor para un Jadon Sancho directamente, pero también jugó con Cristiano Ronaldo. Creo que quizás a simple vista parecía que tenía todo para triunfar, pero pasaron muchas cosas. Recordemos, como les digo, United básicamente es un desastre, muchos cambios de entrenador, muchos jugadores que nunca se adaptan porque no se sabe qué se está buscando. Llega también Erik ten Hag, que tiene un estilo de juego muy raro, honestamente. Creo que jamás logró implantar lo que jugaba en el Ajax. Tú veas un Ajax con una libertad posicional muy importante, con mucho movimiento de balón, con mucha rotación, pero aquí en el United es un equipo que no se sabe qué quiere. Hay veces que el United tiene el balón y veces que no lo tiene y simplemente se mete atrás. Estos equipos que se meten atrás no son ideales para jugadores como Sancho, porque obviamente son jugadores que necesitan tener el balón en los pies, y si se juega así, para ellos es muy difícil. Sancho igualmente no es un portento físico, no es alguien que pique al espacio y aproveche líneas dejadas por los defensores. Y en caso que lo haga, no tiene esa explosividad o esa velocidad, por ende puede ser alcanzado fácilmente por algunos laterales.
Entonces aquí voy a entrar un poquito más a ver qué pasó en el Manchester United, analizando cómo se paraba Sancho en la cancha y básicamente ver por qué Sancho nunca llegó a tener ese nivel. Entonces aquí ya tenemos más o menos el United. Vamos a poner estos un poquito más atrás para tratar de no confundirnos. Entonces aquí pues podemos ver ya unas cuantas cosas. Para empezar, el United también le gustaba jugar mucho con ese 4-2-3-1 parecido al que tenía el Borussia Dortmund, como los mencionaba ahorita. Entonces aquí obviamente pues voy a enfocarme mucho cómo era el United cuando llegó Sancho, ¿no? O sea, teníamos en la defensa, pues obviamente recordemos que estaban tipos como Maguire, Johnny Evans, bueno, Johnny Evans no, estaba Lindelof, era el que estaba, recordemos que Varane y Lisandro Martínez llegaron después. Teníamos a Luke Shaw, pero ya por aquí empezaron sus problemas de lesiones y teníamos a Aaron Wan-Bissaka jugando bastante acá. ¿Qué es lo que viene pasando acá? Como les mencionaba con Jadon Sancho, Sancho es un creador de juego. Sancho es alguien que cuando está de esta zona puede driblar jugadores, puede eliminar jugadores en una baldosa. O sea, Sancho, si está aquí encerrado, tiene la capacidad para pasar en medio de ellos dos como si nada con el balón. Lo puede hacer. Pero es de esos jugadores que cuando hacen esto tienen que soltarla. No es alguien que tú esperes que la agarre desde acá y empieza a correr y empieza a eliminar gente y llega hasta acá a punta de velocidad. Esto es algo que Sancho nunca hace, no lo va a hacer. Entonces, claro, esto obviamente limita a veces su construcción de juego en el Manchester, porque aquí también pasaba que United no era un equipo armónico, no era un equipo en el que se notara esa sinergia, ese tipo de conocimiento entre jugadores. Entonces pasaba muchas veces que Sancho recibía acá y nunca se mostraba este delantero nunca aparecía. A veces era Cristiano, de vez en cuando era Anthony Martial. Esto no pasaba. Bruno Fernández, como les mencionaba, no sé si era el tipo de jugador para que Sancho estuviera aquí, porque Bruno es un lanzador. Bruno es alguien que no la va a agarrar acá y va a hacer paredes y va a juguetear y tal. Bruno Fernández es un tipo que va a mandar balones a los espacios. Tiene una excelente precisión para eso, pero por ende es alguien con el que no conviene poner jugones al lado. Tu ideal es, si vas a jugar con Bruno Fernández como tu centrocampista ofensivo, es poner tipos muy rápidos por las bandas o adelante, porque la precisión la tiene para hacer llegar esos balones. Esto es algo principal con Bruno. Aquí Sancho no se adaptó porque, como les digo, Sancho no va a pegar carreras hasta estos espacios así como así. Sancho no es de ese tipo de jugador. Entonces, obviamente aquí ya hay un problema de desconexión. Y aquí empieza a criticarse la gestión del United de por qué básicamente los equipos no rinden, ¿no? Ahora, también yo les mencionaba, el United cuando está en zona de ataque, como les mencionaba con Sancho, es un tipo que cuando él está en esta zona, vamos a moverlo acá, en esta zona, le gusta tener opciones, porque obviamente si siempre tiene que recurrir al drible se hace muy predecible y le va a ser cada vez más difícil. Obviamente la intención es que tenga personas acá, tenga esta persona aquí mostrándose, ya sea Bruno Fernández se le mueva por acá, suba este contención, aquí se puede, puede hacer Rashford que se viene cerrando, y obviamente lo que les mencionaba en la versión del Dortmund, que obviamente el lateral pase por esta zona. Algo que no pasa en el United es eso, el lateral nunca pasa. Ya sea porque jugaba Wan-Bissaka, que Wan-Bissaka es un lateral que tiene muy buenas cualidades defensivas, pero honestamente en la parte ofensiva Wan-Bissaka es un cero a la izquierda. El tipo honestamente no te aporta nada, o sea, no tiene control de balón decente, no tiene precisión con los centros. Cuando sube es una aventura, parece más que la recibe y la pierde, básicamente. Entonces Wan-Bissaka se suele cerrar mucho. Wan-Bissaka suele quedarse aquí en esta zona, no cruzar casi la mitad, o de repente se muestra por acá por estos espacios. Pero Wan-Bissaka no pica hacia acá. Entonces aquí Sancho pierde una vía de escape cuando tiene el balón. Como les mencionaba, con Bruno se puede acercar y se la puede hacer llegar, pero Bruno no es un jugador para hacer paredes. Bruno cuando recibe automáticamente está buscando que este delantero pegue un pique al espacio. Lo mismo con Rashford, que se muestra acá y se venga para acá. No es alguien que haga una pared o juegue en cortito. No le gusta eso a Bruno Fernández. De hecho, Bruno es un jugador que a veces pierde muchos balones por el hecho de que arriesga mucho en ese tipo de jugadas. Entonces aquí Sancho obviamente no está correctamente acompañado. Aquí ya eso te muestra el tema de que les mencionaba, de que la plantilla de United no estaba estructurada correctamente, y esto es un tema de muy pésima gestión. Obviamente también influye un tema físico, porque yo creo que Sancho puede eliminar jugadores todavía, obviamente lo vimos en el Dortmund, pero siento que cuando Sancho elimina a alguien y está en esta zona, muchas veces el lateral puede recuperarse y Sancho no tiene esa velocidad para poder
picar al espacio así sin más. Entonces los laterales usualmente se recuperan y vuelven a pararse en esta zona y le complican mucho su creación de juego. Eso le sumas que el United es un desastre tácticamente hablando, no parecerá haber un entendimiento de dónde tienen que estar parados los atacantes, y esto obviamente hace que el rol de Sancho aquí sea un poquito más complejo de definir. Esto obviamente es parte más de una gestión técnica. También obviamente tenemos que hablar que Sancho quizás deberá tener más personalidad para adaptarse a este tipo de ambientes. Pero hablando desde el punto de vista táctico, Sancho jamás iba a encajar en el Manchester United si hablamos de este tipo de juegos, teniendo en cuenta que la plantilla no estaba ideada para un tipo de jugador como él. Los jugadores con los que estaba rodeados no se adaptaban a sus cualidades, y un técnico, ya sea Ten Hag o ya sea Rangnick o Solskjaer, que en teoría jamás entendió cómo usarlo. Sancho también llegó a jugar muchos partidos por la izquierda, por esta zona, y por ejemplo pasaba que jugaba con Dalot, que Dalot va por temas de perfil, siempre va a estar acá metido. Jugaba en su momento Alex Telles, pero fue un experimento que fracasó totalmente. El tipo nunca mostró esa proyección que siempre mostraba cuando jugaba en el Porto. Y Luke Shaw quizás era la mejor versión en la que se vio a Sancho cuando Luke Shaw jugaba por esa banda, pero Luke Shaw se lesionaba demasiado. Entonces aquí ya explica un poco por qué Sancho jamás llegó a demostrar este nivel importante en el Manchester United. Esto es como explicando un poco, ¿no?, qué es lo que viene pasando. Yo creo que Jadon Sancho es un jugador muy bueno, tiene mucho potencial, todavía es muy joven. No sé si sea correcto que vuelva al Manchester United. Sé que algunos escucharon los comentarios de Río Ferdinand en los que mencionaba que un jugador que tuviera ese tipo de partidos en unas semifinales de Champions League tiene que jugar en el Manchester United, y yo puedo estar totalmente de acuerdo. Pero tienen que haber muchos cambios. Para empezar, Ten Hag tiene que irse. Ten Hag honestamente lo ha hecho bastante mal en este equipo y nos ha demostrado que no sabe utilizar a Sancho. Le está pasando con Antony, que Antony es un perfil muy similar al de Jadon Sancho, un creador por esa banda que le gusta gambetear y tener muchas opciones a quien soltar el balón. Le está pasando exactamente lo mismo en este equipo y no han logrado solucionar ese problema. Tienes también el tema de que tienes jugadores que no se adaptan al esquema o al estilo de juego que quiere Ten Hag, que honestamente no se sabe que quiere jugar Ten Hag. Sancho necesita laterales que pasen siempre por esa banda y un mediocampista que se muestre más para hacer paredes. No tiene eso con Bruno Fernández, no tiene eso con un Wan-Bissaka, un Dalot que me parece un lateral muy promedio. Entonces ya a partir de acá vemos por qué Sancho nunca se logró adaptar a este equipo. En el Dortmund, a ver, creo que no son jugadores tampoco de la máxima elite. Julian Brandt es un mediocampista buenísimo, pero Ryerson, el lateral derecho, me parece un jugador normal, no me parece alguien que destaque demasiado. Pero es por el parado táctico y por las instrucciones que tiene, que apoya mucho a que Sancho siempre tenga opciones de pase. Füllkrug, a pesar de que es un delantero tanque, tiene esa capacidad de pivotar. Esto todavía no lo tiene Rasmus Højlund, y a veces pareciera que no saben cómo utilizar a Rasmus Højlund. No se sabe si quieren que él pivotee o directamente que corra al espacio. Entonces aquí ya explico por qué el United básicamente es un desastre. No se sabe todavía a qué se juega este equipo. Porque yo creo que Sancho no debería irse al United otra vez. Creo que siendo él, no sé si quedarse en el Dortmund es una opción, ¿no?, si se quiere revalorizar. Pero si quisiera irse a otro equipo, yo creo que el United no es la mejor opción. Yo no sé si tenga que seguir en la Premier League. Si me pongo a mirar, veo pocos equipos en los que pueda encajar, porque creo que todos los equipos ya tienen algún extremo importante ya consolidado. Creo que, por ejemplo, en equipos como el Barcelona le puede venir muy bien Sancho, ese tipo de extremos que son tan encaradores, que saben mucho crear ocasiones, tiene jugadores que pasan siempre por la banda. Creo que Sancho puede encajar perfectamente en este rol. Hay que ver también un tema de carácter, porque obviamente la táctica influye mucho, pero no lo es todo. No sabemos si Sancho tiene la personalidad para volverse a meter en un equipo grande y tratar de rendir, porque dentro de todo, a pesar de que está lo táctico que les mencionaba con Jadon Sancho, entra también la mentalidad del mismo jugador. Puede ser que Sancho directamente no tenga la mentalidad para estar en un equipo top importante. Pero por ejemplo lo puedo ver en un Barcelona por cómo ellos juegan. En un PSG llegó a sonar en algún momento. No lo veo en esta ocasión. Yo no veo tanto a Sancho ahí. Me encaja más un Barcelona. Atlético de Madrid es un equipo muy defensivo. Si agarrara para Italia en el Inter, creo que sería una adición espectacular. Un Inter o una Juve que tienen laterales que les gusta proyectarse bastante. O hasta en un mismo Napoli, teniendo en cuenta si vuelven a adoptar un estilo de juego ofensivo. Yo creo que, y aparte se concreta la posible venta de Kvaratskhelia, que viene sonando mucho que se puede ir. Creo que Sancho puede ser una solución perfecta ahí. Pero de todas maneras esto es algo que ya veremos con el pasar de los meses, cómo se maneja el mercado de fichajes y que termina siendo todos los equipos en general. Y nada chicos, hasta acá llega este video. De antemano muchísimas gracias a todos los que se quedaron acá. No olviden dejar su like y suscribirse. Para ustedes son un par de clics, pero a mí me ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo.
Y nada, muchachos, dejen en sus comentarios su opinión, qué opinan de Jadon Sánchez en general, dejen sus sugerencias también de qué otros jugadores o equipos quieren que yo analice para este tipo de videos. Y nada, chicos, hasta acá los dejo, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.